Transmitiendo desde Morelia, Michoacán, Radio Tele, una televisión cercana a la gente. La televisión como debe ser. Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Psicomentario, un comentario pensado, y como siempre agradeciéndote que cada jueves nos estés acompañando a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, la vez pasada tuvimos un programa muy interesante por la visita que nos había hecho la doctora Rosario Herrera Guido, en el que empezamos a abordar la cuestión de desarreglo, la putrefacción que está teniendo el sistema penal en México, el sistema carcelario. Entonces, para darle un poco de seguimiento, empezamos a investigar nosotros cuál es la situación real que tiene ahora el Sistema Nacional Penitenciario, y entonces vamos a ver unas gráficas para que veas la población, lo que nos cuesta inclusive mantener a las personas que están en proceso o que ya están recluidas, ya sea en centros federales, centros estatales y municipales, lo que conocemos como los eferesos, que son a nivel federal para delitos como narcotráfico o delitos contra la salud, y también la gente que se dedica al secuestro. Y tenemos los eferesos que son para delitos menores como robo, que son más del fuero, que se llama del fuero común. Entonces vamos a ver ahí en las pantallas cómo se dice que por cada persona que está recluida se van a pagar 140 pesos, pero veamos que esta es la presentación de nuestro tema del día de hoy, que es crónica de una fuga anunciada. ¿Qué es lo que estaba pasando? Aquí estamos viendo primero que nada, empezar por lo que representa la prisión. Y ya decíamos desde la vez pasada que será Michel Foucault, con su libro Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión, que empieza a hacer un análisis sobre el sistema penitenciario, sobre lo que acontece ahí, quiénes son las personas que son recluidas. No dice el dicho que no están todos los que son, ni son todos los que están. Se ha pervertido este sistema carcelario porque muchas veces se utiliza a manera de castigo a enemigos políticos. Sin embargo, hay algunas personas que su modus operandi no es tanto por satisfacer cuestiones personales o de subsistencia, simplemente por cuestiones de goce. Entonces ya Michel Foucault nos daba cómo se empieza a construir la prisión y analizaba el panóptico. Ahí, como ustedes están viendo, es Jeremy Bentham, que va a crear una especie de estructura carcelaria en el que hace un diseño de las cárceles, que en el centro hay una gran torre, y de esta gran torre hay una hipervigilancia. Él puede observar para todos lados, sin embargo nadie lo observa a él. Una de las cárceles en Latinoamérica de mayor importancia se hizo en México durante el Porfiriato, y estamos hablando nada menos ni nada más que el Palacio Negro de Lecumberri. Esta estructura porfiriana, que ahora es el Archivo Nacional de la Nación, que anteriormente recluía a una gran población, se utilizó también para cuestiones políticas. Recordemos que muchas personas que participaron en el 68 fueron recluidas precisamente en Lecumberri, y sabemos de mucha gente que por ir en contra del sistema se recluyó, lo que eran las crujías de los presos políticos, y bueno, salieron bastantes obras al respecto. Tenemos toda la obra que se hizo de José Revueltas, como Las Murallas de Agua, que habla del penal de las Islas Marías. Entonces, nosotros analizando de lo que está pasando en este sistema penitenciario, las cárceles del país se empezaron a saturar de la gente que está compurgando alguna pena, ya sea a nivel estatal, vuelvo a decir, a nivel municipal o a nivel federal.
Aquí tenemos un estudio muy importante que se hizo, que se llama La transformación del sistema penitenciario federal, en el apartado de diagnóstico elaborado por el investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Guillermo Cepeda Leucona. Él nos dice que en el sistema penitenciario federal se erogan aproximadamente 140 pesos diarios en mantener a un reo y solventar los gastos como son mantenimientos, materiales, inmuebles y demás. El gasto por reo es mayor al que se invierte en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, por alumnos que estén cursando el bachillerato. Pues dice la Casa de Altos Estudios que el gasto por alumno representa 115 pesos. Vean la disparidad entre mantener una persona que se encuentra encarcelada de 140 pesos y un alumno que esté cursando sus estudios de bachillerato que sale en 115 pesos, claro, por día y por alumno. Es decir, que 42,249 pesos se gastan anualmente por cada estudiante. Multipliquen ustedes cuánto entonces se está erogando por las personas que están compurgando prisión. Este presupuesto se hizo en 2014. El personal del sistema penitenciario federal representa entonces el 8% del total de los servidores públicos que labora en los subsistemas de seguridad y ciudadana penal de justicia. Hay 44,938 servidores públicos en el país. De estos servidores públicos, 5,404, el 12%, labora en el sistema penitenciario federal. Entonces, vean ustedes cómo una gran cantidad del 8% crece al 12% de gente que está dedicada a todo lo que es las personas que están recluidas. Vamos a ver las cifras que se tienen en el Distrito Federal, por ejemplo, que hay 38,000 reos. En el Estado de México hay 25,000, en Jalisco 18,000, en Baja California 16,000, por lo que son estas entidades las que mayor concentran números de presos, según el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, que depende de la Comisión Nacional de Seguridad. En los 17 centros federales de readaptación social, es decir, los CFRESOS, habitan 24,974 reos. ¿Escucharon ustedes bien? 24,974 personas están compurgando prisión y se les tiene como de alta peligrosidad, por eso están en CFRESOS. Este año, 2015, en el penal del Altiplano se recibió 480,000 pesos de los 396 millones de pesos que costó la construcción, amueblado y equipamiento del cuartel para la Policía Federal y custodios. Esto lo detallan en la inversión del presupuesto 2015. Se invirtieron 1,000 millones de pesos para rehabilitar la construcción de estancias para personas que son de baja, mediana y alta peligrosidad en los cerezos de Huimanguillo, Tabasco. 2,000 millones de pesos más fueron etiquetados para la remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipamiento del CFRESO número 8 norponiente, donde se encuentran 447 reos, mientras que 851 millones de pesos fueron asignados para la construcción de los cuarteles para los elementos de la Policía Federal y custodios dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social número 2 Occidente, 3 Noreste y 4 Norte Noroeste. Entonces, vamos a ver nosotros el problema que está encarando el mantener a todas estas personas que han delinquido, el gran presupuesto que se está generando, 140 pesos
cuesta diario cada interno de las cárceles federales, mientras que 115 pesos se erogan por alumnos que estén cursando el bachillerato. En nuestro México ha habido grandes reformas. Tenemos la reforma del 19 ahorita les digo en qué mes, en la que se hace un apartado para analizar qué está pasando en los centros de readaptación social. En esta reforma de ley se crea la ley de normas mínimas, en la cual se estatuye, es del 19 de mayo de 1971, en la que se establece las formas y los modos en que se debe atender toda esta población. Entonces, ahí vamos a tener básicamente un personaje que se encarga de analizar todo lo que es el sistema penitenciario. Nos estamos refiriendo a Antonio Sánchez Galindo. Ustedes lo están viendo en esta gráfica que vamos a ver a continuación, donde aparecen grandes criminólogos. En la parte superior izquierda de su pantalla aparece el doctor Alfonso Quirós Cuarón, que es el padre de la criminología en México. Posteriormente, otro de los criminólogos, pero que se encarga de analizar la parte de la víctima, que tiene más o menos 60, 70 años, es el doctor Luis Rodríguez Manzanera, alumno, por supuesto, del doctor Alfonso Quirós Cuarón, padre de la criminología en México, y que repercutieron sus estudios a nivel internacional. Así tenemos también al doctor Antonio Sánchez Galindo, que les estaba hablando, que es uno de los grandes penitenciaristas y empieza a revisar los sistemas de prisión, y estos se cristalizan con grandes criminólogos y trabajando como directores en diferentes centros penitenciarios, como fue el Oriente, donde estuvo el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, y en Santa Marta, Acatitla, donde estuvo el doctor Carlos Tornero Díaz, que están viendo ustedes en la parte inferior izquierda de su pantalla. ¿Quién es el doctor? Ahí están equivocados los nombres. El doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega es el que tienen al lado derecho de su pantalla, de donde está el doctor Carlos Tornero Díaz. Una disculpa en esa diapositiva. Y bueno, ¿quién es el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega? Juan Pablo de Tavira y Noriega es el que trae el proyecto. En 1991 se va a viajar a Europa, es mandado por el secretario de Gobernación en ese entonces para que revise los diferentes sistemas de prisión, para que se cree aquí uno federal de alto impacto, que no pudiera fácil que la gente se evadiera, que trajera lo más novel en tecnología y sistemas penitenciarios. Es así que en 1991, al arribo posterior de Carlos Salinas de Gortari siendo presidente de la República, se inaugura en 1991 el Ceferezo número 1 de máxima seguridad, conocido en primer momento como Almoloya de Juárez, posteriormente pasa a La Palma y ahora conocemos como el Altiplano. Este modelo que se crea de este sistema tiene tecnología superior, tiene detectores para movimientos, tiene una especie de zanja para que no puedan entrar, para que no puedan hacer zanjas o túneles, como ahora se está diciendo que escapó uno de los grandes capos del narcotráfico, conocido como Joaquín Loera, alias El Chapo. Y ustedes están viendo en sus pantallas la estructura que tiene Almoloya de Juárez. Almoloya de Juárez es un centro de readaptación social federal que en 1991 se había creado primero el Ceferezo número 1 y posteriormente se crea el Ceferezo número 2. Para que ustedes pasen de un lugar a otro, pasan aproximadamente por 8 diamantes, es decir, son estructuras en tipo de diamante donde están resguardándose los custodios, y tú pasas a una especie de lo que tiene esta mesa que tienen ustedes al frente, y después de un corte comercial te sigo explicando cómo está la estructura del Ceferezo, hoy conocido
como el altiplano donde se dice que se fugó el Chapo. Regresamos, no te vayas. Bueno, amigos, ya regresamos y aprovecho de una vez para agradecer como siempre el apoyo que nos brinda nuestra producción, empezando siempre en las consolas con Lupita, que está ahí en los controles manejando todo para que llegue hasta ti la mejor imagen, el mejor sonido. También está a Alan acompañándola y creo que vi a Huicho también. ¿Está Huicho allá? No está Huicho, es Alan el que la está acompañando. Por supuesto a Nesli, que está en los teléfonos, y un nuevo amigo que participa también en la mañana y ahora está encargado de las cámaras. Aquí tres cámaras que nos están apoyando, que se llama Israel, y muchas gracias por ese apoyo. Y por supuesto a Radio Yus, allá con el licenciado Jesús Zelaya, que retransmite en vivo también el programa de ese comentario, un comentario pensado. Y bueno, te estaba diciendo cómo está la estructura de Almoloya de Juárez. Ya lo he enunciado anteriormente. ¿Por qué yo puedo estar hablando de el altiplano? Porque en 1992, a un año de creado el altiplano, somos invitados por el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, maestro mío, y también del doctor Carlos Tornero Díaz, dos de los grandes criminólogos en México, y conocemos las instalaciones del altiplano. Entonces, ¿cómo opera? Fíjense, son bastantes kilómetros para que tú puedas arribar al altiplano, a este ceferezo. Hay cámaras que en ese entonces, estoy hablando nuevamente, repito, de 1992, captaban a cualquier carro que venía a más de 6 kilómetros. ¿Sí? Entonces es absurdo que no se dieran cuenta con esta situación que dicen que no veían si salían carros o demás. ¿Qué más hay en Almoloya de Juárez en ese entonces? Para que tú pudieras arribar al ceferezo, te tenías que registrar previamente en la Secretaría de Gobernación, en lo que en ese entonces era la Dirección General de Prevención y Readaptación Social. Tú te registrabas, te fichaban ahí, tomaban huellas, fotografías, y entonces habían vehículos que salían en el metro de observatorio para que fuéramos todo el personal que iba a ingresar, que trabajara ahí o fuera a hacer alguna práctica. Y entonces no podías tú hablar con la gente que iba al lado. Eran suficientes autobuses con las siglas SG, Secretaría de Gobernación, en el que nos transportaban. No solamente yo visito Almoloya de Juárez por la invitación del doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, con otros compañeros que cursábamos el diplomado en exclusión social, psicoanálisis, encierro y derecho, sino que también intento entrar como personal para el área de educación, porque recuerden que con esta ley del 19 de mayo de 1971, esta reforma penitenciaria, para dar algún beneficio de ley se habla de la educación, se habla del trabajo y de la capacitación. Ya lo he mencionado anteriormente, por cada día de trabajo, capacitación o educación, te quitan 2 días de prisión. Entonces mucha gente le conviene estar estudiando. Algunos, con todos los beneficios que tengan, no es posible porque son penalidades muy amplias que no lograrían pagar, por ejemplo, 30 años de prisión. Por mucho que se les redujera, pongan que les queda a la mitad 15 años. Y si entraron de unos 50 años, pues ya prácticamente saldrían viejitos. Pero hay algo que me dice el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, que los ceferezos fueron creados para que la persona saliera con los pies por delante. ¿Qué pasa? Que se empieza a pervertir Almoloya de Juárez. Fíjense, ustedes entraban y al momento de entrar perdían totalmente la noción de dónde estaban. No sabían si era noche, si era tarde. Ahí tienen una especie de patio muy pequeño para que ellos puedan tomar el sol. Las personas que iban a visita conyugal
previamente son registradas y no podían poner más de 2 personas. Tenían derecho a una sola persona para la visita conyugal. Otra de las cosas, no se manejaba dinero en absoluto. Mediante el registro en la Secretaría de Gobernación, en la Dirección de Prevención y Readaptación Social, se les emitía una especie de tarjeta de crédito en la que no podían tener más allá lo que ahorita vendrían siendo 500 pesos, que pudieran ellos nada más comprar pasta de dientes, alguna cepillo, jabón y algunas galletas, porque no existen lo que en otros penales hay de las tiendas. También sucede que si tú decías una majadería, hacías algún tipo de sonido, chiflabas, eras castigado. Ahí nadie podía hablar. En las regaderas se ponían los custodios frente a cristales y todos los custodios tenían que estarse bañando sin levantar las manos y eran siempre observados. Por eso esto de que el Chapo tenía una regadera en su celda que eran unicelulares, y se supone que deben ser unicelulares, es decir, solamente la debe habitar un solo interno, no hay para más. Pero ¿qué sucede en 1994? Vamos a ver la diapositiva que tenemos ahí preparada. El 11 de junio de 1993, corrijo, no es 94, Joaquín Guzmán Loera fue capturado y recluido en el Ceferezo 1, es decir, en el altiplano, y el día 22 de noviembre de 1995 se le traslada al Ceferezo número 2, que se llama o se conoce como Puente Grande, y 6 años después, el 19 de enero de 2001, durante la administración, a 3 meses de que inicia su mandato, Vicente Fox se fuga de Puente Grande. Pero ¿por qué es necesario que observemos estas fechas? Porque la persona que ustedes están observando en un círculo amarillo es el doctor Juan Pablo de Tavira Noriega, el que trajo el proyecto a México, y es director del Ceferezo 1 hasta 1994. Durante ese periodo se quejaba amargamente el Chapo Guzmán porque no tenía absolutamente ninguna concesión. Era tratado como cualquier interno. Los custodios, si ustedes saben, los custodios se les hacen visitas domiciliarias en la que se registra cuántas televisiones tienen, cuántos radios tienen, cuántos refrigeradores tienen, cuántos comedores tienen, cuánta habitación, cuánto pagan de renta, dónde viven, qué auto traen, inclusive qué cantidad de combustible se le pone a su vehículo. Todos estos registros se tenían para que ningún custodio de repente apareciera con algún vehículo último modelo, que de repente se cambió una residencia, sino se tenía constantemente, permanentemente, una supervisión a todos los custodios y a todo el personal que laboraba en el Ceferezo. Los directores de Almoloya de Juárez tienen que permanecer viviendo en el mismo cerezo, por eso hay veces que sufren el síndrome carcelario, es decir, ya se confunden con los internos. El doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega era tan dedicado a su trabajo que prácticamente él no salía de la cárcel, era un interno más de ellos, pero no por eso tenía convivencia. Para ese entonces ya compurgaban prisión ahí Caro Quintero. Entonces, volvamos a la diapositiva. Se queja amargamente el Chapo porque no le dan ninguna concesión. Entonces se hace cierto tratado que solicita a él que se le traslade a Puente Grande. El doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega sale de la administración del Ceferezo de Almoloya de Juárez en 1994 y se integra como el director de la Policía Judicial Federal, y esto ocasiona una serie de problemas. ¿Por qué? Porque como es tan recto, tan incorruptible el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, que empieza a purificar lo que es la Policía Judicial Federal y empiezan a caer bastantes mandos que se habían corrompido, que recibían dineros del narcotráfico, y entonces dura un año como el director de la Policía Judicial Federal, prácticamente un año,
porque sufre un intento de asesinato. Hay una desmielización, le abren los tanques de gas, se dice que por su escolta personal, y bueno, el doctor ya quedó un poco disminuido en su salud porque hubo una desmielinización de sus axones. Seguimos viendo entonces esa diapositiva porque aquí el traslado que se hace a Puente Grande es que se empieza a corromper. ¿Qué pasa después aquí en el Ceferezo 2 de Puente Grande? Como decía ustedes, el 22 de noviembre del 95 ingresa, para posteriormente el 19 de enero se evade. Algunas lecturas dicen que se va en un carrito de lavandería, pero lo cierto es que nos dice un autor que nosotros hemos revisado bastante, que es Jesús Lemus, con este libro de Los Malditos, donde nos hace una narración de bastantes internos que estuvieron ahí en Puente Grande. Él nos manifiesta en varios capítulos, como en el capítulo 3, página 61, el capítulo 6, página 97, y en el capítulo 8, página 121, que habla concretamente de la evasión del Chapo, que él se evade porque entra la policía judicial, la policía federal, y en esta búsqueda que se está haciendo llevan un uniforme extra y él sale con ropa de la policía federal. Después de un corte comercial seguimos dándote la narrativa de una fuga anunciada. Regresamos, no te vayas, estamos aquí en ese comentario. Bueno, muchas gracias. Estás aquí con ese comentario. Estamos hablando de una fuga anunciada. Una fuga que es impensable. Les decía a ustedes, de la forma que se tiene de la gente que participa en los ceferezos, en que revisan sus propiedades, número de cuentas para examinar si tienen algunos ingresos extras. Entonces, es impensable. En la revista de Proceso en la que están hablando sobre el Chapo, es el último número que salió de esta revista, se está hablando que empezaron a tener objetos electrónicos, cosa que no es permitida. Cuando los internos son ingresados, pasan previamente al COC. ¿Cuál es el COC? Es el Centro de Observación y Clasificación, para ver ellos el tipo de beneficios que pudieran tener. Esto de que tenía en su celda el Chapo Guzmán un televisor, eso no debe ser. Es de la forma en que se empezó a pervertir el sistema federal, el Ceferezo federal. Vamos a ver las diapositivas que tenemos, donde estamos hablando cómo empieza en Jalisco, en Puente Grande, a pervertirse, porque ahí se da la fuga, les decía a ustedes, disfrazado de policía federal. No es la versión que se manejó, que salió por ropa, porque es impensable salir de esa forma, porque todo se revisa en el Ceferezo. Pero sí entra un equipo de policías en la que él se escapa. Posteriormente, en el Ceferezo, en el altiplano, sucede una serie de asesinatos. El hermano de Joaquín Guzmán Loera, Arturo Guzmán Loera, alias El Pollo, es asesinado el 31 de diciembre de 2004. Fíjense ustedes, mientras el Joaquín Guzmán Loera estaba compurgando prisión en el Ceferezo de Puente Grande, se fuga en 2001. Mientras tanto, su hermano fue operando para seguir conservando el poder que tenía su hermano Joaquín Guzmán Loera, o alias El Chapo. Y cuando se fuga en 2001 el Chapo de Puente Grande,
es detenido su hermano e ingresado al ceferezo del altiplano, dándole muerte, como lo estamos señalando. Veamos nuevamente la gráfica, cómo él es asesinado, y entonces el director de Seguridad Pública, el secretario, porque se hizo una secretaría, el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, le pide la renuncia al doctor Carlos Tornero Díaz para que deje la dirección de las prisiones federales por la crisis que se vive en el sistema penitenciario federal tras los homicidios de 3 narcotraficantes muy conocidos, entre ellos, vuelvo a repetir, el de Arturo Guzmán Loera, hermano del Chapo, el 31 de diciembre de 2004. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta muerte? Lo matan en 2004 al Pollo y hacen que renuncie Carlos Tornero Díaz, una persona también incorrompible, de lo mejor que hemos tenido en nuestro país, porque denuncia que en el altiplano está permeado por la corrupción. Lo que era el centro de máxima seguridad, con todos los mecanismos de seguridad, como lo dice la palabra, se empiezan a romper y empieza a darse la corrupción. Al denunciar esto, el personal de custodios administrativos presionan a Martín Huerta para que le pida la renuncia al doctor Carlos Tornero Díaz, que le emite un año posterior a la muerte del Pollo. Ingresaron un arma a este centro federal de máxima seguridad, la ponen en un retrete, y durante las prácticas que se hace con los jueces, porque no hay contacto directo, sino es a través de una ventanilla, otro interno saca la pistola del depósito de agua y le dispara, matando al Pollo. Entonces, desde aquí ya podemos ver cuándo se empezó a pervertir el sistema. Quiero darles nada más un dato, cómo la revista Proceso está dando cuenta de estas perversiones que se empiezan a dar. Resulta que tú puedes ingresar un teléfono celular, aunque dicen que no hay paraseñales. Antiguamente no había sensores para no poder emitir llamadas de celulares, pero estoy hablando yo de 1992. Los celulares todavía no eran tan usados como una década para acá. Bueno, para que tú ingreses un celular al altiplano, a estos centros federales de máxima seguridad, te cuesta nada menos ni nada más que 150,000 pesos para que entre el celular encajuelado. Encajuelado. ¿Qué es esto? Envuelven el celular en una bolsa de plástico y se lo ponen en el recto para posteriormente expulsarlo. Así se encajuelan los celulares. Si tú quieres hacer una llamada, te cuesta 25,000 pesos. Si quieres enviar un mensaje, te cuesta 10,000 pesos. Vean cómo se empezó a permear, porque la directora de ese ceferezo fue la que estaba, actualmente, fue la que estaba cuando se fugó el Chapo en el 2001, ¿sí? Entonces, esto es una serie de anomalías que ya se venían detectando, sin embargo, no se dio cuenta de ello. Vamos a las siguientes diapositivas que tenemos trabajadas para ti. Aquí están viendo ustedes este gran golpe que se hace en la detención. Se va del Chapo y entonces atrapan a su hermano el 21 de septiembre de 2001, para posteriormente el 31 de diciembre, como lo habíamos dicho, José Ramírez Villanueva, en el área de locutorios, mientras habla con su abogado, lo asesina con una pistola de 9 milímetros. Si tú no podías ingresar ni dinero, si no puedas ingresar nada, ¿cómo es que esa arma se había penetrado este sistema? Tienes tú que ver toda la corrupción que se está haciendo por parte de la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de la revisión de esos sistemas. Aquí estamos viendo esta aprehensión que se hace el 22 de febrero de 1914, donde vuelven a capturar
al Chapo. Y el Chapo ya no se le manda a Puente Grande, sino al Chapo se le manda directamente al Ceferezo 1, donde están los mayores mecanismos de seguridad, donde se había visto que en Puente Grande estaba permeado por la corrupción. Sin embargo, ya también Almoloya, el altiplano, antes Almoloya de Juárez, pues es donde tienen al Chapo Guzmán. Cuando es no permitido que las personas tengan el pelo largo, cada mes las mismas autoridades, Arely Gómez dijo que se les rasura totalmente por cuestiones de salud para que no tengan piojos. Sin embargo, él tiene pelo largo. En esa diapositiva que están haciendo hizo mucho ruido eso que parecía que es un iPad. Eso también era impensable. Son privilegios que se les empieza a dar porque es una pequeña televisión de plasma. No es una tableta, eso ya se verificó con varios medios de comunicación, pero tampoco, ¿de qué beneficios? La forma en que a él se le dio para ponerlo en esa celda, tuvo que ver una de las personas que trabajaba para CISEN y entonces lo hicieron renunciar a este señor Chaparro. Hacen que al Chapo Guzmán se le encarcele en la celda número 21, 20, ahorita verifico bien el dato, para que él quede cerca de la colonia de donde se evadió. Entonces todo fue pensado, si es la celda número 1. Entonces, fíjense, el director técnico Librado Carmona García, junto con el jefe del Centro de Observación y Clasificación, le asignan la celda número 20, que es la de tratamientos especiales a Guzmán Loera. Esto llama la atención porque la celda número 20 es la más cercana a la colonia Santa Juana. O sea, no son cosas fortuitas, todo estuvo pensado. E inclusive ahora con todas las investigaciones, el mismo construcción que se estaba dando para esto de Cuxamala permitió que se desactivaran las alarmas sensoras de movimientos que detectan cualquier cosa que tú hagas ahí en los muros. Quiero decirles algo, el hormigón con el que está hecho el altiplano y todos los ceferezos son antirruidos. Esto es para evitar que los internos se puedan comunicar por medio de sonidos. Está prohibido chiflar. Sin embargo, y otras cosas, el Chapo Guzmán tenía tantos privilegios que la esposa de él, que había sido una señorita que participó en un certamen de belleza, llevaba a sus 2 gemelas y andaban corriendo por el ceferezo del altiplano, cuando a otros internos no se le permitían. La señora iba cada semana, cuando las visitas se programan pero con otro tiempo. Antes de irme a comercial, su abogado diario iba y permanecía en locutorios por más de 2 horas. Regresamos, no te vayas, estamos aquí en tu programa Sin Comentario. www.radiotele.com.mx Radio Tele Web. Encuentra la información más relevante del día, la publicidad y anuncios de nuestros clientes, noticias, deportes, espectáculos y televisión en vivo. En una sola página para ti. radiotele.com.mx. Bueno, amigos, quiero agradecer como siempre a nuestro público que nos está viendo y bueno, volverte a agradecer porque ya vamos en 130,000 personas que nos visitan en el canal de Sin Comentario en YouTube. Y bueno, pues agradeciéndote como siempre el programa que tenemos en la mañana donde nos entrevista el licenciado Rafa Cortés en Voz de Ciudad, pues lo subimos también a las redes, ya está circulando el que tuvimos el día de hoy. Y bueno, gracias por tu preferencia y para los que nos hacen el comentario, como lo es nuestro amigo Gerardo,
en el que nos estaba preguntando sobre que si había un iPad, esta fotografía que ustedes estaban viendo. Vamos a volver a ver esa diapositiva, que hubo gran especulación. No es un iPad, pero sí es un televisor, pero para que entren celulares, para que entren televisores, se tienen que pagar $5,000 para que tú tengas derecho a todos estos equipos electrónicos. Entonces, estamos viendo ahí esta situación de que todo es en base a privilegios, porque entonces empezó a corromper los mismos custodios, que les decía que se les revisaba su casa, dónde vivían, cuáles eran las distancias de desplazamiento, con quién se juntaban, qué tipo de amistades. Otra cosa que nos está diciendo también nuestro amigo Gerardo López es con relación a las cámaras de seguridad. Es impensable que hubiera puntos ciegos. Para empezar, está prohibido que los internos en determinadas horas pasen a lo que son las regaderas, como se dice que se fugó el Chapo. En esa diapositiva que ustedes están viendo, él está teniendo un diálogo con la persona que está haciendo el boquete o que ya le está avisando para que penetre en él, porque no era una hora para que él se dirigiera a la regadera. Esto tenían que reportarlo inmediatamente las cámaras que están monitoreando internamente, así como CISEN tiene sus propias cámaras, para que si hay el redondeo que se llama, que alguna pudiera quedar inactiva, pasa inmediatamente a las cámaras de CISEN para estar monitoreando los movimientos, lo que hace el interno, y más porque estaba constantemente vigilado. Ahí tenemos nosotros la celda número 20, estamos viendo el tipo de pasillos, estamos viendo la cámara, que es la que sí sé que tenía el punto ciego, pero no es verdad, porque hay cámaras externas que te ubican siempre donde estás tú ubicado. Ahora, para poder sacar todo el agua de este trayecto de 1,5 kilómetros, se tuvieron que utilizar aproximadamente 352 vehículos de volteo como los que ustedes están viendo en pantalla. Es impensable que si las cámaras para llegar al altiplano se monitorean, que no vieron jamás que pudieran estar saliendo carros de volteo, y pueden arguir que por las construcciones de Cuxamala posiblemente eran, pero no era la ruta por la de donde debería salir. Ahora se dice que la tierra se fue depositando fuera del mismo centro. Ahí tenemos una diapositiva para nuestros amigos que nos están viendo por televisión, en la del túnel, cómo él quita una tapa y baja 10 metros para posteriormente conectarse al túnel, en el que ya es por demás sabido que existe una motocicleta en la que él puede fugarse. Obviamente la construcción tiene muchas similitudes a túneles que se hicieron también cuando él se localiza allá en Sinaloa. Entonces, posiblemente ya tiene contactos. Recordemos que podríamos llamarlo el señor de los túneles, porque fue el primero que empezó a traficar a los Estados Unidos mediante casas que estaban cerca de la frontera. Se hacían grandes túneles y por ahí traficaban la droga. Ahí estamos viendo otras de las diapositivas dignas de una película, en la que él abre la tapa, baja supuestamente 10 metros, pero ningún medio, ni nacional ni internacional, ha hecho el recorrido completo, se ha hecho parcial. Se dice que no se hace el recorrido completo por cuestiones de seguridad, porque se pierde la respiración. Entonces nadie puede constatar si efectivamente hay una conexión de la celda de él a la parte de donde salió de Santa Juanita. Entonces, la cuestión técnica para respirar, para llevar el oxígeno, 352 vehículos para estar sacando la tierra. Vamos a seguir viendo nosotros las diapositivas. Ahí está una fotografía de las vías que ellos ponen para que se pueda evadir supuestamente el recluso. Y bueno, todo cómo empieza a operar, pero volvemos a insistir, tan solo los muros de más de 2 metros de grosor tienen también
pilotes muy superiores a la parte que se dice que está el túnel de 10 metros. Ahí estamos viendo diferentes tomas, ¿no? Tenemos el túnel, tenemos la moto que se modificó y bueno, estos instrumentos que se dieron sobre la fuga, y lo que sí llamaba la atención que era una iPad. Y bueno, lo que sí se sabe que se tuvieron que utilizar instrumentos de alta precisión porque se tuvieron que recurrir a los planos que son custodiados por la Dirección de Prevención y Readaptación Social, que ahora es un organismo. Entonces, ¿cuánta gente participó y a qué niveles? Esto no solamente es el personal que está laborando en el altiplano. Esto tuvo que involucrar a gentes más conectadas a nivel de secretarios de Estado para que pudiera tener un éxito. Estamos viendo la forma en que se hicieron las diferentes gráficas, y ahí tenemos la muy particular de esta foto que se toma de Google Maps, donde se ve exactamente que no existía ninguna construcción, y lo más sospechoso, si hay una zona militar cercana para evitar o estar haciendo rondines, ¿cómo es posible que no se percaten que hay una construcción que está saliendo de los protocolos en el que debe estar resguardado este centro federal? Entonces regresamos a la anterior diapositiva y vemos el trayecto. Prácticamente el trayecto fue vertical. Ahí estamos viendo el penal del altiplano, estamos el predio donde llegó el Chapo Guzmán, y estamos viendo lo que les decía a ustedes, este regimiento de la Sedena que está a 700 metros, casi a un lado del lugar donde se evadió el Chapo Guzmán. Y bueno, amigos, con esto te quiero decir que esta fuga se presta a la sospecha, y como nosotros titulamos el programa, era una fuga anunciada. Tenemos que hacer una reflexión, tener que exigir a las autoridades de que no se siga permeando de corrupción. A 300 años de que a Jesusa la bolsearon, nos salen ahora con que a Chuchita la bolsearon. No más corrupción. Por desgracia, ahora está en el deporte, nos catalogan como el país más corrupto que existe. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por habernos visto. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares. Hasta la próxima. Radio Tele. Televisión como debe ser.